Cada año, más de 400.000 personas dejan su vida en pausa, se calzan unas botas y emprenden un camino hacia el noroeste de España. Algunos van por fe, otros por aventura, muchos, sin saber muy bien por qué, pero todos siguen la misma senda que los seres humanos llevan recorriendo desde hace más de 1200 años. Esta es la historia del Camino de Santiago, una historia de fe, de política, de olvido, y de un renacimiento extraordinario. Para entender cómo nació el camino, hay que situarse en la península ibérica del siglo IX. Era el año 813, aproximadamente. Al-Ándalus controlaba gran parte del territorio. El pequeño reino cristiano de Asturias luchaba por sobrevivir en el norte. Y en ese contexto de tensión y necesidad de identidad, un ermitaño llamado Pelayo afirmó haber visto luces extrañas sobre un campo del extremo occidental de Galicia. El obispo Teodomiro se desplazó hasta allí, y lo que encontraron bajo aquella colina cambió la historia de Europa. Una tumba, unos restos, que fueron identificados como los del apóstol Santiago, discípulo de Jesucristo. ¿Era realmente Santiago? Los historiadores lo debaten aún hoy, pero lo que nadie puede negar es el efecto que aquel hallazgo tuvo en el mundo medieval. El rey Alfonso II de Asturias mandó construir de inmediato una pequeña iglesia sobre el lugar. Y la noticia comenzó a difundirse por todo el mundo cristiano como la pólvora. Santiago Matamoros, el apóstol guerrero, se convirtió en el símbolo de la Reconquista. Y su tumba, en el destino de peregrinación más importante de Occidente, junto a Roma y Jerusalén. Durante los siglos X, sí y XII, el Camino de Santiago vivió su edad de oro. Desde toda Europa llegaban peregrinos, reyes, nobles, campesinos, enfermos en busca de milagros, pecadores en busca de perdón. Se calcula que en el siglo XII llegaban a Santiago más de 500.000 de peregrinos al año. Una cifra extraordinaria para la época. Las rutas se articularon con una infraestructura notable. Hospitales, monasterios, puentes y albergues jalonaban el camino cada pocos kilómetros. Ciudades enteras nacieron o crecieron gracias al flujo de peregrinos. En 1140 apareció el documento que convirtió al camino en algo único, el Codex Calixtinus. Atribuido al Papa Calixto II, este manuscrito iluminado es, en esencia, la primera guía del peregrino de la historia. Describe las rutas, los lugares de interés, advierte de los peligros, califica el agua de los ríos. E incluso opina sobre los habitantes de cada región con una franqueza que hoy nos sorprendería. El Códex no solo organizaba el peregrinaje, lo convertía en una experiencia cultural completa. Y sobre la tumba del apóstol, entre los siglos VI y XII, se construyó una de las grandes obras del arte románico europeo, la Catedral de Santiago de Compostela. Su fachada del Obradoiro, su pórtico de la Gloria, su botafumeiro, todo diseñado para que el peregrino que llegaba tras semanas de camino sintiera que el esfuerzo había valido la pena. Pero lo que sube, también puede bajar. En el siglo XVI, la Reforma protestante cuestionó el culto a las reliquias y los santos. El peregrinaje perdió buena parte de su fundamento teológico en media Europa. En 1589, el corsario inglés Francis Drake amenazó con atacar las costas gallegas. El arzobispo de Santiago tomó una decisión radical. Escondió los restos del apóstol para protegerlos. Y los escondió también, que durante casi 3 siglos nadie supo dónde estaban. Sin reliquias verificables, el camino entró en un largo letargo. El siglo XVII, el XVIII, el XIX. El peregrinaje se redujo a un goteo. El camino existía sobre el papel, en las crónicas medievales, en la memoria colectiva. Pero las flechas guía no existían. Los albergues habían desaparecido. Nadie lo recorría, hasta que en 1879, durante unas obras en la catedral, aparecieron 3 esqueletos. El Papa León XIII los identificó como los restos del apóstol y sus discípulos. La reliquia volvía a existir, pero aún faltaba alguien para despertar al camino de su sueño profundo. Su nombre era Elías Baliña San Pedro. Era el párroco del pequeño pueblo de Ocebreiro, en el punto más alto del camino francés en Galicia. En los años 60 y 70, Elías dedicó su vida a investigar, recuperar y señalizar el Camino de Santiago. Recorrió a pie y en moto cada kilómetro de la ruta, buscando los viejos senderos medievales bajo siglos de abandono. Y en los años 80, con permiso o sin él, comenzó a pintar flechas amarillas en árboles, piedras y paredes. Las mismas flechas amarillas que hoy guían a cientos de miles de personas cada año. Elías murió en 1989,
antes de ver el fruto completo de su trabajo. Pero dejó sembrada la semilla de algo enorme. En 1987, el Consejo de Europa declaró el Camino de Santiago el primer itinerario cultural europeo. Por primera vez, una ruta de peregrinaje se reconocía como patrimonio cultural del continente. En 1993, llegó el doble espaldarazo definitivo. La UNESCO declaró el Camino francés Patrimonio de la Humanidad. Y ese mismo año, un año santo compostelano trajo a Santiago más de 100.000 peregrinos. Era el inicio del boom moderno. Las cifras no han dejado de crecer. En 2019, antes de la pandemia, 347.000 personas obtuvieron la Compostela. En 2023, la cifra superó los 440.000. Y las proyecciones para el Año Santo de 2027 apuntan a más de 1 millón. Hoy, el Camino de Santiago no es solo una ruta, es un fenómeno cultural global. Existen más de 30 caminos oficiales que convergen en Compostela. El francés, el portugués, el del norte, el primitivo, y el camino inglés, que nació porque los peregrinos llegaban en barco al puerto de Ferrol o Coruña, y desde ahí caminaban los últimos kilómetros. Uno de esos puntos de llegada por mar era, precisamente, la ría de Arousa. Cada ruta tiene su carácter, su paisaje, su comunidad, pero todas comparten algo. La última etapa antes de Santiago pasa por Sarria, en Lugo. El mínimo oficial son los últimos 100 kilómetros a pie. Y por eso Sarria se ha convertido en uno de los puntos de partida más importantes del camino moderno. Lo que comenzó como un mensaje político de un rey asturiano en el siglo IX, se convirtió en una de las rutas espirituales más importantes del mundo medieval. Luego cayó en el olvido. Y resucitó gracias a un cura con una brocha y pintura amarilla. 1200 años de historia. Y el camino sigue. Buen camino.